Amigas, amigos de Relatos de la Noche, como saben, hace 2 semanas terminamos la historia de la primera comunión. Sin embargo, a raíz de eso nos han estado llegando más historias, anécdotas, relatos de sucesos relacionados a ese caso o que coinciden al menos en cuestión temporal en ese lugar en el que se desarrolla esta historia. Hay varias ya que, como les dijimos, vamos a incluir en el video de la historia completa, pero creo que nos da para hacer algunos más antes de subirla, en el que se las vayamos contando. Yo creo que ese video va a terminar durando unas 2 horas cuando subamos la versión completa, pero pues decidimos empezar con estas dos pequeñas historias para darles una probadita de lo que se viene. Pero sobre todo déjenos sus opiniones en un comentario, por favor, si tienen una historia al respecto que se desarrolle en la misma colonia o en sus alrededores, déjenla por aquí o envíenla al correo. Pero bueno, empezamos entonces con esta serie. Prepárense un cafecito, llamen a su familia para escuchar el relato o pónganse los audífonos. El punto es que estén lo más cómodos posibles para las siguientes historias. Están escuchando Relatos de la Noche. Yo viví en la colonia Guaycura en mi infancia. Ya no lo recuerdo salvo algunos momentos en específico. Nos mudamos de ahí antes de que yo entrara al kinder, así que no me acuerdo haber andado en las calles de ese lugar. Pero hace poco un primo compartió conmigo el video que realizaron sobre la historia de la primera comunión. Él es un poquito mayor, recordaba incluso visitarnos en aquella casa en esa colonia. Me dio curiosidad cuando lo escuché y le pregunté a mis padres si ellos tenían alguna información al respecto o si era cierto de la aparición de esas monjas en la colonia, pero ninguno supo nada. Ninguno vio nunca algo o había escuchado al respecto. El capítulo final lo escuchamos mi primo y yo juntos en una reunión familiar. Salimos y comentamos un poco al respecto y uno de mis tíos nos escuchó. Nos preguntó a qué nos referíamos y cuando le contamos, entonces él terminó por relatarnos su experiencia. Él sí había visto algo parecido, pero no precisamente en esa colonia, sino a unos cuantos kilómetros de ahí, subiendo el Cerro Colorado. Azteca, me parece que dijo, se llamaba la colonia. Mi tío rentó una casita cerca de las últimas calles antes de que el cierre hiciera imposible seguir construyendo. Él apenas había llegado a Tijuana, sería en la década de los 80 entonces. Se hizo amigo de unos muchachos que vivían todos en un cuartito muy chiquito junto a él. Ellos eran de Oaxaca y siempre lo invitaban a comer. Evidentemente, a mi tío le encantaba comer con ellos, y sin conocer a mucha gente en la ciudad, empezó a pasar con ellos todos los fines de semana. A veces subían hasta la cima del Cerro Colorado para alcanzar a ver toda la ciudad desde ahí. En ese entonces prácticamente estaban en las orillas de Tijuana. Hoy este cerro es casi el centro de toda la urbe. Una de esas veces que subieron ya algo tarde, se pasaron arriba un buen rato hasta que les cayó la noche. Iban entonces a intentar bajar por una vereda más peligrosa que los llevaría mucho más cerca de la casa. La noche estaba a punto de caer por completo. Antes de bajar con mucho cuidado por una zona donde ya no podían caminar y tendrían que arrastrarse, uno de sus vecinos le pidió que volteara. A lo lejos vieron un grupo de 7 siluetas que subía por el cerro. Iban en fila y se inclinaban hacia abajo. Por la oscuridad solo reconocieron unas siluetas y no tenían idea de qué o de quién se trataba. «Son muchachas», dijo uno de ellos muy seguro, aunque sin haberlas visto tampoco. «Vamos a ver qué andan haciendo». Como eran todos muy jóvenes, por alguna razón pensaron que esa era buena idea. 3 de ellos sí corrieron de regreso subiendo de nuevo, entusiasmados por lo que ellos pensaron era un grupo de chicas, aunque no tendría mucho sentido que chicas solas subieran a esa hora a ese lugar, aunque no era tan peligroso como hoy en día. Después de unos minutos pensaron que las habían perdido de vista, pero luego de un rato más, pudieron verlas gracias a la luz de una fogata, en un claro antes de llegar a la cima. Se preguntaron entre ellos cómo habían subido tan rápido, se habían adelantado muchísimo. Era imposible.
pero alguno contestó que seguro ellas conocían una ruta mejor. Conforme se acercaban, pensaban en llegar diciendo que estaban perdidos y que sí se podían quedar con ellas. Pero al acercarse se fueron preocupando. Unos cánticos empezaban a escuchar, y aunque no reconocían esas palabras, ese idioma, algo dentro de ellos les hacía saber que debían estar asustados. Las 7 mujeres parecían estar paradas contemplando una figura, algo, quemándose en el centro, en el fuego. Parecían estar vestidas de monjas. Mi tío y los otros chicos se habían detenido a unos 100 metros de ellas, observando escondidos. Pero una, de pronto, los volteó a ver, y lanzando un chillido se echó a correr hacia ellos. Los chicos empezaron a correr también. Bajaron, cayeron, rodaron, se levantaron. El chillido de la mujer estaba cada vez más cerca. Terminaron bajando por una colonia que ya no era por la que habían subido y en la que nunca habían estado. Corrieron hacia una luz en la primer calle que se veía justo al bajar el cerro. De una casa salía luz y había gente y niños afuera. Era una casita de esas donde se vende cena a veces, y ahí se metieron corriendo pidiendo ayuda, asustando a todos los presentes. Antes de que pudieran terminar de explicar lo que les había pasado, el chillido ya estaba en la puerta. La monja, la mujer, gritaba amenazante en la banqueta sin entrar, y los niños que se encontraban en el lugar corrieron calle abajo y otros se metieron hasta el fondo de la casa llorando del susto. La señora del lugar, al parecer la que vendía la comida, empezó a gritarle a esa cosa demoníaca que se fuera, y se acercaba a ella para correrla, amenazándola con un gran cuchillo. «Vete en el nombre de Dios», gritaba, mientras esta mujer solo sonreía, se burlaba. Cuando la señora se acercó a ella ya amenazándola muy cerca con cortarla, la monja se echó a correr a saltos hacia el cerro de nuevo. Y mientras 2 vecinos que apenas llegaban pedían ayuda a otros para ir a perseguirla, pero fueron convencidos finalmente por la señora de que no era buena idea, y regresaron a sus casas. «Hace mucho que no pasaban por aquí», dijo la señora, y luego les ofreció comida a mi tío y a los 2 chicos que iban con él. Mi tío aguantó 1 año entero viviendo ahí, apenas al lado del cerro. Los chicos de Oaxaca se fueron antes. Aunque siguieron conviviendo y pasando los fines de semana juntos, no volvieron a subir el Cerro Colorado. Acabo de escuchar una historia en su canal que se desarrolla en la colonia Guaycura y en la que participan gitanos, y no pude evitar recordar una de esas historias que se siguen contando en mi familia. Quizás no tiene nada que ver, pero no pude evitar recordarla y quise compartirla con ustedes. Tenían mis padres hace unos 20 años un puestecito de juguetes y algunas otras chácharas, en el que vendían algunos días a la semana. Los martes se ponían en esa colonia. Una gitana que le daba mucho miedo a mi mamá pasaba todos los martes sin falta, pidiéndole algo de mercancía a cambio de una lectura de cartas. Mi mamá siempre se negaba, pero algo en ella la atemorizaba, así que siempre terminaba al menos regalándole un café. Un día, la gitana llegó acompañada de 2 niñas. Como siempre le pidió algo a mi madre a cambio de leerle las cartas, y mi mamá como siempre se negó amablemente, pero le invitó un poco de café. La gitana lo tomó, le dio las gracias y siguió caminando. Sin embargo, al irse, mi mamá notó cómo en un movimiento casi imperceptible, las niñas que la acompañaban habían tomado juguetes del puesto. Y no eran juguetes de niña, habían tomado específicamente los de aspecto más caro. Mi mamá las detuvo y le pidió a la gitana que las revisara, que habían tomado algo por error. No tomaron nada, le dijo muy segura con ese extraño acento que tenía. Revísela, señora, lo tomaron. No tengo que revisarlas porque sé que no tomaron nada, ya nos vamos. Para cuando la gitana dijo esto, ya algunas personas que pasaban y en otros puestos habían notado el alboroto,
y mi madre, ya con más miedo y pena que nada, sin decir nada regresó a su puesto. Pero la voz del señor del puesto de enseguida se escuchó fuerte entonces, saliendo gritando de detrás de su pequeño mostrador. Si no se llevaron nada, ¿qué es esto? Mientras lo decía, le arrancó a la gitana un juguete que de alguna manera había tomado justo frente a mi madre, sin que ella se diera cuenta. Las niñas también traen cosas, gritó el señor. Volteándose a mi madre, le enseñó el juguete y le preguntó, ¿esto es de tu puesto? Mi madre no podía contestar. La mirada de la gitana se le clavaba y prácticamente le impedía el habla. Al final, con dudas, asintió. El señor le dio el juguete y le dijo a la gitana que ya no la quería volver a ver robando por ahí. Las niñas para entonces ya habían desaparecido entre la gente. El siguiente martes, el espacio del puesto del señor estaba vacío. Mi mamá empezó a tener un dolor en el brazo que no la dejaba cargar y dejó de vender en esa colonia. Mi papá solo podía ir los fines de semana y les tocaba en otra parte de la ciudad, así que no volvieron a ir ahí. Por ese entonces una mujer se comenzó a aparecer en mi casa. Yo nunca la vi, primero solo la veía mi madre, pero una noche también mi papá la vio con total claridad, parada junto a la cuna de mi hermana, en el cuarto con ellos. Cuando nos mudamos, la mujer pareció haberse quedado atrás. Hay otro detalle, quizás no tiene nada que ver y tengo que confirmarlo, pero estoy casi segura que fue por esas fechas cuando Dandy, el gato que tenía ya unos 12 años con mi mamá, se salió una noche para no regresar. Amigas, amigos de Relatos de la Noche, esperamos que les hayan gustado estas historias y la verdad es que ha sido una sorpresa lo que ha provocado este último relato, esta última serie de videos del caso de la Primera Comunión. Nos siguen llegando historias relacionadas. Como les decíamos hace rato, hay 5 más que les vamos a contar en el próximo video. Son cortas pero muy interesantes y bueno, las que se acumulen de aquí entonces. Si ustedes vivieron en la zona recientemente o hace mucho, no importa, como sea, y tienen una historia al respecto, por favor háganosla llegar para contarla también. Les digo, y no es broma, que para cuando subamos la versión completa de la historia y con todas las historias agregadas va a salir un video de más de 2 horas. Para que lo pongan para dormirse o mientras hacen la tarea, mientras terminan algo en el trabajo o mientras hacen los quehaceres en la casa. Como sea, va a ser un placer acompañarlos. Cada que nos escuchan, estamos con ustedes, de verdad. Nos escuchamos muy pronto entonces, esperamos sus historias. Únanse a la comunidad en Facebook, síganme en Twitter y recuerden que esto fue Relatos de la Noche.